Esta tarde vamos a platicar o vamos a hablar acerca de los beneficios de la obediencia de Cristo para la humanidad. Ese sería el tema de esta noche o de esta mañana, de esta tarde. Vamos a leer primeramente el himno de Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11. Para los que no lo sepan, esta sección de Filipenses era un himno primitivo, era un himno que la iglesia primitiva entonaba pues en honor a Jesucristo. Y el himno dice así, el pasaje bíblico dice: haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Amén. Aleluya. La semana pasada, y de hecho hace 2 semanas también, estuvimos analizando los nombres de Cristo. Este estudio nos llevó 3 sesiones. Los nombres de Cristo, que nos daban un indicativo de su naturaleza, de su concepción como Mesías, de su obra también. Pero a partir de este miércoles vamos a analizar un poco más a profundidad lo que sería la obra de Cristo en favor del hombre. Como dije en la introducción, o como dije inicialmente en esta segunda sección de este estudio, comenté que no estamos centrándonos muy detalladamente en algunas cuestiones, lo cual, por cierto, valdría la pena hacer. Pero bueno, el estudio está programado de esta manera para que sea muy ágil, para que sea muy rápido. Y vamos a hablar de un acto, de los actos de Cristo en la encarnación, más propiamente dicho, lo que sería su obediencia. Hoy analizaremos en qué consiste la obediencia de Cristo. Veremos a través de los próximos minutos que la obediencia de Cristo se puede dividir en obediencia pasiva y en obediencia activa, y cómo estas dos obediencias se tornan en una bendición para el ser humano. Vamos a orar primeramente antes de comenzar. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, gracias porque nos das tu palabra, y gracias, Señor, porque tu palabra no solamente nos ilumina, nos llena, Señor, y también nos consuela y también nos moldea, Señor, a tu voluntad. Rogamos que esta voluntad de nosotros sea cada vez más perfecta, que nosotros cada vez nos amoldemos más a ti y te podamos glorificar, Señor, porque es tu deseo, porque tú lo mereces y porque nosotros queremos vivir para ti. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Empezamos haciendo una pregunta muy necesaria, muy importante. La sesión pasada estuvimos hablando acerca de la concepción del verbo de Dios y dimos el significado de esa expresión en griego y también en el sentimiento, en el sentido, en el pensamiento judío. Por lo tanto, ¿qué implicaba esta encarnación? A veces decimos de una forma muy fácil o quizá, pues, digamos sin mucha profundidad, que el verbo se encarnó. Pero, ¿qué implica esta encarnación? Si nos detenemos a meditar en el himno que leímos hace un momento o el pasaje bíblico, Filipenses 2, versículos 5 al 11, y ruego que regresen allí en sus Biblias, Filipenses 2, versículos 5 al 11, notemos que el apóstol Pablo señala que Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esta expresión de despojarse a sí mismo implica la encarnación. En otras palabras, amados, que Jesús al encarnarse tenía que despojarse de alguna manera de su divinidad. Y digo de alguna manera, dando o resaltando de que esto no significa que Cristo haya dejado de ser Dios,
sino que de alguna manera su gloria que compartía con el Padre y con el Espíritu Santo, Jesús la hizo a un lado. Eso es lo que se comenta en teología reformada, que Jesús hizo más o menos a un lado, se despojó de sí mismo, de su divinidad o de su majestad, mejor dicho, para que se pudiese hacer hombre. Entonces, la encarnación es hablar que no solamente se hizo un ser humano, sino que al hacerse hombre, el Verbo se despojaba de su divinidad majestuosa o de la divina majestad y tomó la naturaleza humana. A este acto se le conoce con el nombre de kenosis. La kenosis en Jesús significa esto, despojarse por un momento de esa majestad divina. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos, amados, porque corremos el riesgo de decir que Jesús se despojó de toda su divinidad, lo cual no es cierto. Jesús fue, como hemos dicho anteriormente, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pero este acto de despojarse de sí mismo, en algún momento los teólogos van a señalar que se refería a esa gloria que le correspondía junto con el Padre y que esa gloria le hacía merecedor de toda la honra, la gloria, el poder y la alabanza, cosa que por cierto merece, pero que en el momento en el que Él se encarna, por eso Pablo habla de esto como una humillación. Los teólogos van a distinguir, y de esto vamos a hablar un poco más adelante, es decir, quizá la próxima sesión o la que sigue. Los teólogos van a hablar de dos estados de Jesucristo, el estado de exaltación y el estado de humillación. Y el estado de humillación comienza precisamente con la encarnación. La humillación es que Dios se despojó para hacerse hombre. Dios asumió la naturaleza humana. Y esto en sí mismo, amados, pues es humillante para Dios. Es como si nosotros, aunque por supuesto no hay ninguna comparación, pero es como si nosotros nos despojáramos de alguna manera de nuestra habilidad humana. ¿Cuál sería esta? Bueno, nuestra capacidad a lo mejor de decidir, de razonar, para transformarnos o tomar la forma de un animal, por ejemplo. Sería más o menos un ejemplo imperfecto. Ahora, ¿cómo fueron las circunstancias de esta encarnación? Para que podamos comprender la obra de Cristo, tenemos que regresar otra vez a mencionar lo que serían los pactos que ya hemos mencionado y que, discúlpenme, pero tenemos que volver a mencionar para que esto quede muy claro. Recordarán, amados, que cuando vimos la antropología bíblica, mencionamos tres pactos esenciales, tres pactos que Dios de alguna manera hizo para beneficio del hombre. El primer pacto, recordarán ustedes, es el pacto de obras. ¿En qué consiste el pacto de obras? Bien, el pacto de obras sencillamente era este mandato que Dios le hizo a Adán y Eva, en el que podían comer de todo árbol, menos del árbol del bien y del mal. Debemos añadir, también tal y como mencionamos y enseñamos en esa sesión, que el pacto de obras de hecho todavía está vigente hasta nuestros días. Con base a este pacto de obras es que nosotros somos llamados o catalogados como pecadores. Porque recuerden que debido al quebrantamiento de este pacto, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Fueron destituidos de la gloria de Dios, como lo dijese Pablo en Romanos capítulo 3. Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios porque el pacto de obras nos condena. Esto es muy importante para comprender la obra de Jesucristo. Cuando Jesucristo nace se encarna, Jesucristo nace en medio de este pacto también. Este pacto de obras se aplica también a Cristo y ahorita vamos a señalar cómo es que lo hace. En segundo lugar, recordarán que hablábamos del pacto de redención. ¿Qué es este pacto? Bien, el pacto de redención, vuelvo a mencionarlo para aquellos que quizá no lo hayan escuchado o aquellos que no hayan visto aquel estudio que dimos. No estoy seguro qué estudio fue, hermanos, desearía señalárselo, pero el pacto de redención era este acuerdo entre la Trinidad,
en el que cada persona de la Trinidad tenía que hacer algo a favor de la salvación del hombre. Y se acordarán que la Trinidad acuerda que la segunda persona de la Trinidad tiene que venir a encarnarse. Por tanto, en la encarnación, el pacto de redención está en proceso. El pacto de redención, o una parte del pacto de redención, la primera o el primer paso del pacto de redención es que Cristo tiene que encarnarse. Y al encarnarse Cristo se está empezando a cumplir. ¿Para qué? Bueno, para que más tarde, 33 años después, cuando Cristo muere en la cruz y limpia o asume el pecado del mundo, bueno, entonces da inicio el pacto de gracia. En el tiempo en el que Jesús se encarna, el pacto de gracia aún no inicia. Aún no está vigente. Entonces, recapitulando, el pacto de obras que está vigente se encuentra en el tiempo de Jesucristo. Y acuérdense de esto que es muy importante. El pacto de obras requiere una obediencia perfecta. No hay más, no hay a dónde ir. No hay por donde nosotros podamos evitar. El pacto de obras significa o implica una obediencia perfecta. Y en estas circunstancias es cuando viene a nacer el Verbo de Dios, como ya dijimos antes, debido al pacto de redención, para que con esta encarnación entonces el Verbo de Dios decide asumir la obediencia perfecta del pacto de obras, para que a su vez posteriormente pueda dar inicio el pacto de gracia. El pacto de gracia entonces va a tener una primera inauguración también con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, amados, de forma un poco más directa, el pacto de obras reclama, exige obediencia perfecta. Ahora, evidentemente, amados, antes de que Cristo viniese, y de hecho, pues, también en nuestro tiempo, aún después de que Cristo ha nacido, no ha habido ningún ser humano que logre cumplir al 100% este pacto de obras, esta obediencia perfecta. No hay ni un solo hombre que pueda decir: yo he cumplido con todo lo que Dios ha dicho, incluyendo por supuesto lo que dice la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Ningún hombre puede decir que ha cumplido. El único que ha cumplido, y que en este tiempo, porque lo estamos mencionando, que va a cumplir, es Jesús, el Verbo encarnado. Es el que se va a encargar de una obediencia perfecta. Ahora, aquí es donde nosotros vamos a continuar o vamos a seguir para distinguir en qué consiste esta obediencia. Al principio les dije que la obediencia de Cristo se puede dividir en dos áreas o en dos actitudes. Hablemos de la obediencia pasiva de Jesús. ¿Qué implica la obediencia pasiva? Bien, a veces se toma este nombre como algo negativo, ¿verdad? Algo que alguien no está haciendo. Cuando decimos que alguien está pasivo, nos imaginamos a una persona sentada, quizá cruzada de brazos, que no está haciendo nada. En algún sentido, Jesús cuando nace, obedece pasivamente lo que es el pacto de obras. ¿De qué manera? Bien, primero hay una sumisión voluntaria de Cristo al pacto de obras y a la ley. A veces hay el pensamiento de que Cristo obedeció a la ley, pero en circunstancias más fáciles que nosotros. ¿Cómo? Bien, debido a que Él era hijo de Dios y que de alguna manera podía a lo mejor hacer algunos milagros o poder librarse de algunas, cosas o disposiciones, ¿no?
Por ejemplo, pues si Jesús podía, como era milagroso, él no tenía que robar porque él a lo mejor podría aparecer dinero de la nada y entonces Jesús no tenía necesidad de robar, ¿no? O, por ejemplo, él podía a lo mejor cambiar el tiempo para que no pudiese mentir. O, por ejemplo, él, pues nunca iba a matar a nadie porque pues él simplemente, pues él podía evitarlo por ser Dios. Y si lo hacía, pues por ser Dios no se consideraba un pecado. Hay mucha gente que piensa o que medita respecto a las características de Jesús hacia la ley. Pero lo cierto, amados, es que Jesús se sometió a la ley como cualquier otro hombre. Se sometió al pacto de obras, como cualquier otro ser humano. Y en ese sentido, el énfasis de esta enseñanza es que Jesús, de hecho, no debía o no tenía que someterse a la ley, y al pacto de obras, pero lo hizo debido al pacto de redención. No es que Jesús estuviese obligado. No es que Jesús algo lo incitara, sino él voluntariamente, debido a este pacto de redención, debido al amor que tenía al ser humano, decidió someterse a la ley, al pacto de obras. Hay dos citas que me gustaría, hay una cita, que me gustaría mencionar, Hebreos 5, versículo 8 y 9. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9, dice el texto bíblico. Dice el texto bíblico, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús entonces, amados, se sometió. En ese sentido se conoce como que es una obediencia pasiva. Él quiso someterse. Digamos que cuando esto es muy similar a cuando usted, por ejemplo, decide entrar a una escuela nueva o decide entrar a un grupo, un sindicato, etcétera. Usted decide voluntariamente entrar en ese grupo y decide voluntariamente aceptar las reglas de ese grupo. Si en ese grupo se establece que usted tiene que ir, una vez cada semana y tiene que vestir corbata, usted se está sometiendo a eso. Esa es una obediencia pasiva, digamos, porque usted ya se está sometiendo. Del mismo modo, Jesús al nacer dijo, yo me voy a someter a las mismas condiciones del ser humano. No voy a tener privilegios. Y en esto también se explica esta idea de despojarse de sí mismo. Jesús no quiso tener privilegios como hijo de Dios. ¿Podía hacer milagros? Claro que podía hacerlos. Él mismo dijo, si yo quisiera, le pediría a mi Padre que mandara un ejército de ángeles para que peleen por mí, pero si hiciera eso, entonces Jesús estaría en mucha ventaja por sobre el hombre, y entonces la forma en que él cumpliría este pacto de obras no sería justo según el mismo designio de Dios. Por lo tanto, el que Jesús hubiese nacido como hombre voluntariamente, y que voluntariamente Jesús hubiera obedecido o sometido a la ley, lo hacía el vicario perfecto. Esta obediencia que Jesús ofrece voluntariamente. En nuestra situación es totalmente diferente, amados, porque nosotros al nacer de la naturaleza humana no nos queda de otra y estamos obligados a cumplir la ley de Dios. Y aquí quiero hacer un énfasis muy especial hacia aquellas personas que piensan que si quieren no pueden someterse a Dios. O si quieren pueden darle la espalda a Dios. En alguna manera piensan que lo están haciendo, pero realmente nadie puede hacer eso sin darle cuentas después al Creador.
Ninguna persona al final de los tiempos se va a justificar diciendo, oye Dios, me quieres condenar, pero ¿sabes qué? Yo jamás te acepté como mi Dios. Imaginen que una persona llegase así al trono divino. No, pues sí, qué bueno que tú existes, ya me doy cuenta que tú eres Dios, pero ¿sabes qué? Yo no te debo nada y no quiero nada contigo. Nadie puede decir eso. Nadie puede decir algo como, bueno, tú eres Dios, pero yo prefiero vivir en otra realidad. No hay otra. Yo prefiero no obedecerte. No hay de otra. O obedeces o ya sabemos qué es lo que ocurre. Y Jesús decidió voluntariamente. Esta obediencia de Cristo que Jesús ofrece como pago de nuestros pecados, sufrió el castigo por nosotros o que nosotros merecíamos. Él es la víctima vicaria en nuestro favor. La sumisión también se aplica a los sufrimientos de Jesucristo. Como Dios, amados, y esto lo analizamos un poquito cuando vimos el tema de los nombres de Dios o los atributos de Dios, mejor dicho, analizamos un poco que Dios tiene un atributo y ese atributo le hace que Él no tenga emociones como los humanos. Él no se ríe por algún chiste que hagamos, tampoco llora por algo que le haya pasado a Dios. Dios no tiene esos sentimientos que los hombres tenemos, que asume todos estos sentimientos que el hombre expresa y los sufrimientos del mismo hombre, cosas que para Dios o que a Dios no le afectan, a Jesús le afectaron. Por ejemplo, el hambre, el desprecio, la soledad, el sueño, el calor. Todas estas incomodidades también fueron parte del sufrimiento de Jesucristo. Y todas estas cosas Él las sufrió nuevamente voluntariamente. Por eso decimos que Jesús, o toda su misión, o toda su sumisión también abarca los límites de su condición humana. Esto es parte también de su obediencia pasiva. Hay un texto en Isaías capítulo 53 que nos declara esto. Isaías 53, versículo 4 y 5, dice el texto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, aquí tenemos, amados, la manera en cómo Jesús sufre de una forma pasiva. Él no tiene que hacer mucho, no tiene que hacer nada esencialmente para simplemente tomar la decisión de si me someto al pacto de obras y me someto a los sufrimientos del hombre. Esto nos lleva a la otra parte de la obediencia activa. ¿Qué es la obediencia activa? Bien, la obediencia activa es algo más, es algo contrario, ¿no? La obediencia activa tiene que ver con el cumplimiento de la ley, lo cual es algo totalmente distinto. Una cosa es someterse a la ley y otra cosa es cumplirla. Volvemos a este ejemplo. Usted decide entrar en un club deportivo. Usted se somete a la ley. Hay un papel, un documento que le dice, usted entra a un gimnasio, a un centro deportivo, le dicen, ¿sabe qué? Cada vez que usted entre, tiene que entrar con este uniforme, tiene que guardar respeto hacia los compañeros, tiene que hacer ejercicio a lo mejor con una toalla para secarse, tiene que traer su mochila y guardar sus cosas en el locker. Usted firma y usted ahí se está sometiendo a esa ley. Pero algo muy distinto es cumplir ese reglamento. Y la forma en cómo usted debe cumplirlo es acatando cada uno de los lineamientos. No basta solamente con decir me someto, firmo, sino que ahora tengo que cumplir.
En el caso de Jesucristo fue exactamente lo mismo. Al encarnarse, Él se sometió a la ley, se sometió al pacto de obras, se sometió a la naturaleza humana, pero Él hizo más que eso. En muchas ocasiones hacemos un énfasis sobre la muerte de Jesús como el único acto vicario que tuvo a nuestro favor. Pero lo cierto es que si Jesús hubiese muerto nada más, de esta manera, aún así la salvación hubiese sido insuficiente. Vamos a echar a andar la imaginación y supongamos por un momento que recordará usted aquel episodio de Herodes que intenta matar al niño. Cuando Herodes intenta matar al niño Jesús, imaginemos por algún momento que él lo hubiese logrado. ¿Jesús hubiese cumplido el pacto de obras? No. ¿Jesús hubiese cumplido la ley? No. Él hubiera cumplido una parte, la cual era asumir la encarnación, asumir los sufrimientos. Pero la otra parte, que era la activa, era necesaria que se cumpliese. Por eso, el que sufra por nosotros, aunque es muy valioso, también tiene su parte o su contraparte, que es el que Jesús cumpla también por nosotros. Y para esto, pues tenemos que hablar un poquito acerca de la ley. La ley fue puesta para manifestar la incapacidad del hombre ante la exigencia de Dios. El hombre no pudo respetar este mandamiento que Dios le dio acerca de todo árbol puedes comer, menos del árbol del fruto del bien y del mal. No puedes comer acerca de este árbol. Pero no solamente el hombre no pudo cumplir esto, sino que años después, cuando Dios da la ley a su pueblo, se demuestra que el pueblo no puede tampoco cumplir satisfactoriamente esta ley. Cosa que, por cierto, ningún hombre ha logrado hasta nuestros días, excepto a Jesucristo. Y Jesús entonces no solo se somete a la ley, sino que cumple la ley de una forma activa. No solamente Jesús firma aceptando, digamos, los acuerdos o los términos que conlleva a esta redención, sino que ahora Él se dedica a cumplirla. Y lo hace de una forma activa, por eso se llama esta parte la obediencia activa. Porque todos los mandamientos, amados, son activos. La idea no es solamente, por ejemplo, decir algo como amar a Dios. Esto a veces nos suena un poquito abstracto. ¿Qué significa amar a Dios? Bueno, significa honrarlo todos los días con mis actos, con mis pensamientos, con mis decisiones. Saber en qué gasto, qué como, incluso con quién me relaciono, cuál es o cómo son mis palabras, cómo es mi conversación, de qué hablo a la gente. Jesús se ocupó fielmente de cumplir el mandamiento de Dios. Y en esto tenemos que ser más, digamos, reiterativos. Porque, por ejemplo, se acordarán ustedes que los fariseos pugnaban hacia un cumplimiento ritualista, legalista, ceremonial. Pero Jesucristo trasciende estos pensamientos. Jesús cumple la ley, pero no como los fariseos querían que se cumpliese. Mucho de la controversia que existe en los evangelios se debe a esto. No debes violar el sábado, decían los fariseos. Así que si hay una buena obra que tú puedes hacer, no la hagas porque la puedes hacer en otro día. Pero Jesús dice, bien, el día de reposo fue establecido para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por lo tanto, ¿es lícito hacer bien en día de reposo? Y Jesús dice, claro que sí. Por eso Jesús sana a algunas personas en ese día. Jesús también enseña muchas cosas que los fariseos tergiversaban. Se acordarán muchas de estas expresiones. Oíste que fue dicho. Oíste que esto les dijeron.
Y llega un momento en el que Jesús tiene que decirles, miren, hagan como dicen los fariseos, pero no como ellos hacen, no los imiten. Jesús cumple la ley con cabalidad. Y tenemos que recordar, hermanos, pues que la vida de Jesús fue muy activa en cuanto a obedecer la palabra. Él decía que era prácticamente su alimento hacer la voluntad de su Padre. Y en esto, mis amados, pues hay muchísima riqueza. De esto trata y hablan los evangelios, cómo Jesús obedeció la ley. Él no mató, no mintió, no robó, y lo hizo activamente. Predicó el amor de Dios, amó a los seres humanos, amó a los hombres, hizo el bien. Entonces, cuando hablamos de su obediencia activa, tenemos que señalar que por esta misma razón, Jesús es el fiel cumplidor del pacto de obras. Con Jesús queda zanjada el pacto de obras, y por eso, a través de su muerte, se cumple el pacto ahora de redención e inicia el pacto de gracia. Y el pacto de gracia, recordarán ustedes que es ese pacto que Dios hace con el hombre, a través del cual le ofrece salvación con la única condición de ejercer su fe en Jesucristo. De ese modo, cuando nosotros ejercemos la fe en Jesucristo, para nosotros se aplica el cumplimiento del pacto de obras. Es como si fuese un examen. Y ese examen no lo podemos pasar, lo pasa Jesús por nosotros, y ahora nosotros presentamos el resultado ante Dios en virtud de nuestro Señor Jesucristo. Y es como si nosotros estuviésemos aprobados de ese pacto de obras. Ya no necesitamos, y quiero usar esa palabra subrayada, ya no necesitamos cumplir fielmente el pacto de obras o cumplir fielmente la ley, como si esto fuera una ayuda para nuestra salvación, porque Cristo ya lo cumplió. No obstante, la ley, el mandamiento de Dios, también es importante que nosotros lo cumplamos. Es importante que nosotros intentemos seguirlo. No para nuestra salvación, sino para nuestra santificación. Aunque este es otro tema, por supuesto. Por lo pronto, en este momento, hermanos, estamos finalizando este estudio de la obediencia activa y la obediencia pasiva de Jesucristo.